Está con nosotros dando el saludo cordial para toda la teleaudiencia de Hágase Justicia, el doctor José Antonio Torres Girarte. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes, encantado de saludarlo para Hágase Justicia. Buenas tardes, es un gusto saludarlo a usted y a toda la audiencia del programa Hágase Justicia. Doctor, hay opiniones encontradas, como también sentimientos de condolencia sobre la pérdida del expresidente Alberto Fujimori, y todos están pues sacando a la luz, ¿no?, lo si fue buen gobierno, en que ha sido muy importante, ¿no?, la labor de Alberto Fujimori. En todo caso, en tu opinión, doctor, ¿cómo ves todo este panorama? ¿Qué significa la pérdida del expresidente Alberto Fujimori dentro de la política, que ha sido prácticamente pues el que ha tornado una oposición bastante amplia, ¿no?, aquí en el país? Es verdad, Alberto Fujimori, hay que recordar que irrumpió en la política peruana con motivo de las elecciones generales de 1990. Él postuló a la presidencia, pero también postuló al Senado de la República por Cambio 90, cuando él era una persona no conocida en el plano político, no era un líder de opinión, tampoco era un dirigente político connotado, pero marcó la sorpresa nacional e internacional porque logró estar en segunda vuelta desplazando al candidato del APRA, Alba Castro, y venciendo en segunda vuelta al novelista y al escritor Mario Vargas Llosa, que era el favorito en todas las encuestas de opinión hasta el mes de marzo, es decir, hasta pocas semanas antes de la primera vuelta electoral. Alberto Fujimori ha sido elegido 3 veces presidente de la República y su tercer gobierno fue breve porque él anunció que iba a recortar su mandato luego que se conocieron el video Curi Montesinos, y sobre todo cuando él, estando en el exterior, estando en Asia, envió por fax una renuncia irrevocable al cargo de presidente de la República, ¿no? Claro, entonces, en el análisis, como siempre, ¿no?, hay tiempos buenos, como también hay tiempos malos, y dentro de eso, ¿cuál sería que hay que sacar pues Bueno, un poco de hay que provecho, explicar ¿no? a quienes nos escuchan que Fujimori no tenía mayoría en el Congreso en diputados y senadores, pero sin embargo el Congreso del año 90 al 92 le dio facultades extraordinarias para que él impulse reformas económicas. Él había dado un ajuste o un paquetazo en agosto del año 90, pocos días después de haber asumido el poder. El señor Hurtado Miller, que era ministro de Economía y primer ministro, dio un mensaje a la nación decretando un alza de precios, pero es verdad que la inflación o la hiperinflación se redujo en pocos meses a niveles aceptables, y Alberto Fujimori, con el apoyo del Banco Mundial, del Fondo Monetario y otros organismos internacionales, empezó el proceso de reinserción de la economía peruana al mundo financiero internacional, y sobre todo empezó las reformas económicas al amparo de facultades que le dio el Congreso. Lo que marcó la diferencia con Alberto Fujimori fue que él decidió dar un golpe de Estado o un autogolpe el 5 de abril del año 92, y eso significó para él, me parece, una mala decisión que le ha enrostrado la oposición a lo largo de toda su carrera política, ¿no? Luego el año 95 fue reelegido, el año 2000 no debía haber postulado, pero él se dictó una ley de interpretación auténtica en el Congreso, y el Tribunal Constitucional no estuvo de acuerdo con esa ley. Sin embargo, por encima del mandato del Tribunal Constitucional y con la anuencia del Jurado Nacional de Elecciones, Alberto Fujimori postuló por tercera vez, y ahí creo que cometió otro desliz, porque él ha podido hacer que postule en representación de su partido un candidato como Yoshiyama o otro candidato presidenciable de su entorno, para evitar ese debate constitucional en el que él salió perdiendo, porque al final forzó una tercera elección, ganó en segunda vuelta. No hay que olvidar que Alejandro Toledo no postuló en la segunda vuelta, retiró su candidatura y compitió solo. Ganó en segunda vuelta, asume la presidencia, hay la marcha de los 4 suyos, que fue una marcha multitudinaria liderada por el señor Alejandro Toledo y otros partidos, y luego, poco tiempo después, se vio obligado, ante la revelación del video Curi Montesinos, a dar un mensaje a la nación diciendo: mi gobierno durará un año, convocaré a nuevas elecciones, y
ciertamente esas elecciones fueron convocadas en el 2001, pero ya no siendo presidente Fujimori, sino Valentín Paniagua, que había asumido interinamente la presidencia de la República al ser presidente del Congreso, ¿no? Sin embargo, doctor, muchos recuerdan pues que la parte más efectiva del expresidente Fujimori es sobre el combatir, ¿no?, el terrorismo que prácticamente azotaba, ¿no?, a toda dimensión aquí en el país. Claro, el terrorismo marcó la escena política en los años 80, empezó con Fernando Belaúnde, Sendero Luminoso declaró la guerra al Perú, como siempre lo he dicho, y en el primer gobierno de Alan García el terrorismo asesinó a centenares, incluso se habla de más de 1.200 dirigentes apristas, funcionarios apristas, militantes de base, entre ellos Rodrigo Franco, Oreste Rodríguez, y Sendero Luminoso tenía claro que su objetivo era tomar el poder. Ellos eran comunistas, pero comunistas maoístas. Alan García creó el Ministerio de Defensa, unificó la policía y creó el GEIN. Y el GEIN vino trabajando desde el año 89, 90 para la captura de Abimael Guzmán. Cuando asume Fujimori, y el GEIN venía trabajando bajo el liderazgo de Benedicto Jiménez, y el año 92, para gusto de todo el país, Abimael Guzmán fue detenido en una vivienda de Surquillo, no sin que se haya producido derramamiento de sangre, en un trabajo exitoso de inteligencia desarrollado por el GEIN, y en el que Fujimori no participó, porque el señor Fujimori se encontraba de fin de semana con sus hijos en la selva, y el propio Vladimiro Montesinos no tuvo conocimiento del operativo para detener a Montesinos. O sea, este logro del GEIN, de los oficiales de la policía, hicieron un trabajo de inteligencia durante varios años, tuvo éxito, pero el capital político lo tuvo Fujimori, porque él lo presentó como un logro de su gobierno, y el país lo recuerda a Fujimori como el captor de Abimael Guzmán y el pacificador del país, lo que es bastante debatible porque, como repito, ya había un trabajo en marcha de parte de la policía de inteligencia que logró capturar primero a Abimael y a su cúpula, ¿no?, entre ellas Elena Iparraguirre, en septiembre del año 92, y tiempo después fueron cayendo los otros miembros de la cúpula senderista, porque ya inteligencia los tenía detectados, y cuando detienen a Abimael Guzmán, incluso Fujimori promueve un acuerdo de paz con Abimael Guzmán para que Sendero deponga las armas y se pueda llegar a un acuerdo político para pacificar al país, ¿no? Ahora, doctor, ¿qué significa en el cambio estructural política por parte de este partido Fuerza Popular? Porque esto ha creado cierto antagonismo, ¿no?, políticos. ¿Y ahora qué va a suceder con la muerte de Alberto Fujimori? Yo creo que Alberto Fujimori no debió postular, como dije, el año 2000. Él se va a vivir a Japón, incluso contrae nuevo matrimonio, pero toma la otra decisión equivocada, volver al Perú, y toma un avión privado desde Japón, desde Tokio hasta Santiago, en Chile, y llega a Chile sorpresivamente en el 2005 en la idea de poder postular a la presidencia el 2006. Entonces no postula a la presidencia porque lo detienen la misma noche que llega al aeropuerto de Santiago, en Chile. La Interpol ordena que la policía chilena lo detenga, y ahí se inicia una etapa nueva para Fujimori, porque fue privado de su libertad, luego sentenciado, y en ausencia de Fujimori ha sido su hija Keiko, que ha postulado 3 veces a la presidencia, claro, y no ha tenido el éxito que todos esperaban. Y usted me pregunta qué va a pasar ahora. Yo creo que el Fujimorismo y Keiko o Kenji, que serían los herederos políticos de Alberto Fujimori, van a tener diferencias de opinión. No creo que logren mantener la unidad como partido Fuerza Popular. Van a haber seguramente disputas internas, y el legado político de Alberto Fujimori corre riesgo de que no se consolide y quede quebrado, o en todo caso debilitado, ¿no? Menguado, debilitado, con miras a las elecciones del próximo 2026, ¿no? Correcto, su posición está clara, doctor, que usted piensa de que la pérdida de Alberto Fujimori va a debilitar este partido de Fuerza Popular en todos o podría suceder tal vez a lo contrario, pero es cuestión de bueno, tiempo al tiempo, ¿no? La diferencia con otros partidos, por ejemplo, cuando el APRA pierde a Aya La Torre el año 79, surge la figura de Alan García como líder
nuevo. En este caso, el partido Fuerza Popular es un partido casi familiar, porque es la figura de Alberto Fujimori, el histórico, y los hijos, Keiko y Kenji, pero luego no hay un liderazgo, y más aún, Fuerza Popular no tiene una ideología como si la tuvo o la tiene el APRA. No es un partido con filosofía política, ideología. Alberto Fujimori no ha publicado ningún libro de doctrina política o de estrategia política. Ha sido un hombre exitoso porque bajó la inflación, pacificó el Perú, pero tiene el baldón de haber dado un golpe de Estado, de haber promovido un fraude en el año 2000 que lo deslegitimó, y además se produjo la compra de congresistas, los famosos tránsfugas, Claro. eran comprados con dinero, y luego la figura de Vladimiro Montesinos, nunca Fujimori ha podido desligarse de esa cercanía y de ese asesoramiento que en todo momento le brindó Vladimiro Montesinos a Fujimori y a su gobierno. Y no hay que olvidar que ha muerto Fujimori, Alberto Fujimori, pero aún vive Vladimiro Montesinos, que aún está privado de su libertad, está condenado, no ha cumplido aún su condena, y entonces creo que puede significar para el fujimorismo una etapa nueva, pero si hay estas pugnas familiares y si no hay un liderazgo institucional orgánico con figuras que no se apelliden Fujimori, yo tengo la idea y la impresión que podría haber un debilitamiento del fujimorismo como fuerza política, y seguramente esos votos que fueron antes a favor de Alberto Fujimori o de Keiko van a migrar a otros partidos políticos, ¿no? Claro, eso es de esperar, ¿no? Porque evidentemente ya se ha mostrado, pues, a lo largo de los años, cuántos hay, las postulaciones que ha tenido Keiko Fujimori y no logró obtener la presidencia de la República. Ahora, yendo a otro tema, doctor, sobre, claro, que la muerte del expresidente Fujimori ha venido, pues, un poco a menguar la situación del caso de Chibolín, que está jalando también connotaciones a distintos políticos como también a fiscales, ¿no? Que estarían ciertamente involucrados sobre este tema, ¿no, doctor? Bueno, definitivamente Andrés Hurtado, más conocido en el mundo de la farándula y artístico como Chibolín, creo que ha incurrido en graves ilícitos penales. El Ministerio Público está abriendo investigación preliminar, incluso está involucrada una fiscal superior, ¿no? Que ha dado declaraciones a la prensa de lo más sorprendentes, y creo que el señor Hurtado ha cometido delitos de tráfico de influencia, tal vez ha liderado una organización criminal para favorecer ciertos intereses. Se habla de que ha sido receptor de sumas como $1 millón para a la vez favorecer a para que se levante la incautación de 100 kilos de oro, ¿no? Y la fiscal implicada en la investigación ha dicho que no eran 100 kilos incautados, sino que eran 200 kilos. En otras palabras, hay demasiados indicios de que ha usado su programa de televisión como una plataforma de publicidad para lavar dinero, porque ahora se conoce que su programa de televisión no tenía la audiencia que se decía que tenía, y ha tenido anunciantes y publicidad por sumas millonarias que parecen infladas, no sobrevaloradas, porque ningún anunciante paga tanto por anuncios o publicidad en un programa de televisión con poca sintonía. Entonces, ahí también se configura lo que se llama lavado de activos, y no sería raro que la figura de este señor, que además tiene antecedentes, porque hace más o menos 30 años estuvo involucrado en la investigación referente a Vaticano y a trata de personas. Yo creo que la Fiscalía debe demostrar independencia, debe actuar pronto. Creo que por situaciones menores se han iniciado investigaciones rápidas, se han ordenado no solo impedimentos de salida, sino también detenciones preliminares, y estamos ante un hecho grave de corrupción, porque por el programa del señor Hurtado incluso ha pasado la señora directora de Migraciones, han pasado políticos, candidatos presidenciales, congresistas, empresarios, que pareciera que usaban el programa el sábado con Andrés como una manera de ganar popularidad, reconocimiento, aprecio del público, ¿no? Claro.
Entonces, es un tema que se tiene que agilizar, doctor, pero también hay, yendo al deporte, una pérdida también que marca todo esto un poco desapercibido por el tema de Alberto Fujimori, el presidente, ¿no? Que en el Claro, deporte, ¿no? La muerte la de muerte de Roberto Chale. Roberto Charles también. Claro, hace poco yo en mi canal de YouTube y en el portal El Montonero publiqué una columna de opinión y en el canal un video en alusión a Universitario de Deportes que cumple 100 años, ¿no? O ha cumplido 100 años de vigencia. Y creo que Roberto Chale, fallecido el día martes en la noche, es uno de los ídolos históricos de la U a lo largo del tiempo, porque siendo campeón con la U 3 veces y habiendo estado en otros equipos de fútbol como Defensor Lima o Sport Boys, la gente y el país lo recuerda como jugador de la U y como jugador de la selección que hizo historia en la famosa bombonera de Boca Juniors en el partido histórico que Perú empató a Argentina en el año 1969. Entonces, la figura de Roberto Chale ha sido siempre un emblema. Además, luego fue director técnico de la selección nacional en el año 85, fue director técnico de la U y campeonó en 2 oportunidades como Universitario de Deportes, ¿no? Logró el tricampeonato y nunca la población o la hinchada de la U lo ha olvidado, y la prueba de ello es que su muerte ha sido muy sentida por los hinchas de la U y por los deportistas en general, incluso por jugadores de otros equipos, ¿no? Qué bien, doctor. Entonces, estas son las últimas incidencias, ¿no? De los hechos deportivos, políticos y también en la corrupción que siempre está a la orden del día. Muchas gracias, Claro, doctor, yo, por... solo para cerrar, yo creo que Alberto Fujimori es parte de la historia nacional. Él entra a la política a los 52 años, ha muerto de 86 y ha sido protagonista de la historia nacional y será parte del análisis y el rigor de la historia en los próximos años, ¿no? Claro, qué bien. Entonces, esperamos tenerte próximamente, doctor, para seguir analizando temas que seguramente ya luego de este impasse que está eh, en la vista de todos los peruanos sobre la muerte del expresidente, ya se va a tocar otros temas que tienen que resolverse. Hay temas, por ejemplo, también sobre el caso del hermano del presidente Dina Boluarte, Joaquín Nicanor, que Boluarte. también está en proceso que podría ir a la cárcel, ¿no? Preso, Claro, doctor. claro. Y en el plano internacional no hay que olvidarnos de Venezuela y la crisis política que aún no se ha resuelto, ¿no? Claro, próximamente. Gracias, doctor, por compartir esta entrevista aquí en Hágase Justicia. Buenas No, tardes. ha sido una entrevista de lo más diversa y le agradezco el tiempo y la oportunidad. Muchas gracias.